Gracias, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro buen Dios y Señor. Nosotros estamos aquí para conocerte mejor, pero también para hacer un compromiso delante de ti, Señor, de que nos uses, de que nos envíes, de que podemos ser realmente, Señor, siervos tuyos. Te damos gracias, mi Dios. Guíanos en el estudio de tu palabra, guíanos a la verdad, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, y que podamos ser, Señor, edificados esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, estamos en 1 de Timoteo, capítulo 4. La semana pasada estuvimos leyendo un poco, estudiando sobre un pasaje muy peculiar, sobre algo que señala Dios, algo muy importante que señala Dios. Mirábamos la semana pasada que la apostasía, esa parte donde iban a haber personas que han abrazado la fe y se iban a apartar, era algo común desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros tiempos. Por eso la iglesia no se tiene que sorprender con que esas cosas pasen, porque es algo que está instruido por nuestro Dios, que eran cosas que iban a pasar. Es importante darnos cuenta de que la palabra de Dios no simplemente y no solamente habla del amor de Cristo, porque Dios, el amor de Cristo, es el centro de toda la palabra del Señor, es el centro del Evangelio. Nosotros estamos aquí porque hemos llegado a conocer el amor de Cristo, porque hemos llegado a entender cuán grande es el amor de Él al presentarse el Hijo de Dios a pagar por nosotros, por nuestros pecados. Entonces es muy bonito conocer el amor de Dios, pero la palabra de Dios también enseña algunas cosas que no necesariamente va a estar hablando Dios solo del amor de Dios, sino que van a haber otros temas que la iglesia tiene que saberlos, conocerlos y vivirlos, como lo que vimos la semana pasada, el tema de la apostasía. Les digo esto porque este capítulo comienza diciéndole a Timoteo precisamente que es necesario que él enseñe estas cosas. Los que tienen la Biblia Reina Valera notarán que el título que ponen los editores de esta Biblia en capítulos 4, versículo 6 de Timoteo, dice: un buen ministro de Jesucristo. Es parte del tema, es algo que se tiene que considerar, pero para mí es el tema principal aquí no es simplemente el ser un buen ministro, sino el cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Y un aspecto central en cómo nosotros vamos a ser buenos ministros de Jesucristo es ejercitándonos para la piedad. Por eso es que en sus boletines ustedes van a ver que el título de la enseñanza es ejercitándonos para la piedad. Es algo que nosotros necesitamos hacer. Ustedes saben o han escuchado, no sé, de la preparación que tiene que llevar un atleta para participar en unos Juegos Olímpicos. Hay casos que los atletas pasan practicando más de 10 años pensando en que van a llegar a esa competencia y quieren tener cierto resultado en esa competencia. Bueno, de hecho, yo conozco unos jóvenes hondureños que de alguna manera tienen una aspiración olímpica. Son muchachos que han practicado la natación allá en Tegucigalpa y en su mente y en sus propósitos está poder llegar a participar en una competencia olímpica. ¿Y saben a qué edad comenzaron a entrenar estos niños? A los 6 años, 5 años, con la vista de que tipo 20, 22 años puedan llegar a participar en los Juegos Olímpicos. Entonces, si comenzaron a los 6 años y participan a los 22, ¿cuántos años de entrenamiento son? 16 años de entrenamiento. ¿Y saben cuánto tiempo van a participar de la competencia? Si les va bien, van a llegar a participar por 5 minutos. Si les va muy bien, llegarían a participar por unos 20 o 30 minutos, ¿verdad? Porque cada competencia solo dura como 1 minuto. Imagínense ustedes, entrenar 16 años para ir a presentarse 5 minutos para obtener algo.
Y les aseguro que para ese atleta que logró estar esos 5 minutos en los Juegos Olímpicos, valió la pena el esfuerzo. Dios dice que nosotros debemos ejercitarnos para la piedad. Si una persona aquí en esta tierra, para cosas que son netamente terrenales y se van a quedar aquí y no va a haber mayor gloria que unos cuantos aplausos durante 5 minutos, una persona puede esforzarse de esa manera, ¿cuánto más nosotros que tenemos que esforzarnos para cosas eternas? Deberíamos poner más empeño para desarrollar el carácter que Dios quiere para nosotros. Por eso hoy vamos a hablar sobre el ejercicio, sobre ejercitarnos para la piedad. Dice capítulo 4, versículo 6 de Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Miren, si dice, si esto enseñas a los hermanos, obviamente está haciéndose referencia a ¿qué? A lo que anteriormente venía hablando. ¿Y qué venía hablando anteriormente? Sobre la apostasía. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, bueno, Timoteo, es muy importante que usted pueda hablarle esto a la iglesia para que la iglesia pueda estar prevenida, que la iglesia sepa lo que va a pasar en estos últimos tiempos. Timoteo en ese momento estaba en la iglesia de Éfeso. No sé si ustedes han escuchado cómo está la iglesia de Éfeso en este tiempo, después de 2000 años. Saben, la iglesia no existe. La iglesia de Éfeso en este tiempo no existe. La iglesia de Éfeso fue una de las iglesias principales en el primer siglo, en el origen de la iglesia. Una iglesia fundada por el apóstol Pablo, con líderes de la categoría de Timoteo, y muchos historiadores afirman o pueden encontrar evidencias de que el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan mientras estaba en la iglesia de Éfeso. Entonces estamos hablando de una iglesia que fue muy firme, con excelentes líderes, con excelente doctrina, pero que actualmente no existe. ¿Qué pasó con esa iglesia? Pues Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo que se cuidaran de la apostasía. Y seguramente mientras Timoteo era el líder de esa iglesia, estoy seguro que la iglesia se mantuvo firme en contra de la apostasía. Pero en algún momento la iglesia fue bajando la guardia y fue permitiendo que empezaran a ver en la iglesia doctrinas contrarias a la palabra del Señor. Inevitablemente el fin para una iglesia cuando ya se deja corromper va a ser dejar de existir. Pero nosotros, la iglesia Impacto en Choluteca, también debemos hacer un compromiso, el mismo compromiso que hizo Timoteo, el mismo compromiso que le pedía Pablo a Timoteo, de que se esforzara, de que estuviera advirtiendo a la iglesia, de que no permitiéramos que viniera una falsa enseñanza. Nosotros debemos asumir ese compromiso también. Y estoy seguro que por la gracia del Señor vamos a ver frutos de la iglesia por mucho tiempo. O sea, nuestros hijos, si nosotros nos esforzamos, nuestros hijos van a ver una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia que predica la palabra de Dios en verdad, una iglesia que los forme a ellos verdaderamente en la doctrina, en la palabra del Señor, y no una iglesia corrupta. Dice el versículo 6 que Timoteo le dice, va a ser un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Miren qué es lo que habilitaba a Pablo para poder estar en ese cargo que se le fue asignado dentro de la iglesia. Pablo había instruido a Timoteo en la doctrina sana, en una buena doctrina. En el libro de 1 Timoteo esa palabra doctrina se repite mucho porque es muy importante que nosotros entendamos cuán valioso es para Dios una sana doctrina dentro de su iglesia. Y le dice a Timoteo que él está nutrido para poder hacer su labor. Él es un buen ministro de Cristo. ¿Por qué? Porque él está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. O sea, ¿cuál era el alimento principal de Timoteo? La palabra del Señor, la doctrina, la buena doctrina, las palabras de la fe. Yo quisiera hacerles una consulta
a todos nosotros, ¿verdad? Una pregunta para que nos evaluemos y reflexionemos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a las palabras de la fe y de la buena doctrina? ¿Cómo nos describiríamos a nosotros? ¿Que estamos nutridos o estamos desnutridos? Es una pregunta para que se la contesten de una manera personal, ¿verdad? No pregunto cómo están físicamente, porque hay algunos que se nota que están bien nutridos, ¿verdad? Y no miramos ninguno por aquí que se mire como desnutrido, pero la pregunta es ¿cómo estamos en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto a la buena doctrina? ¿Qué tan nutridos estamos? ¿Qué tan firmes estamos en el Señor para poder llegar a ser buenos siervos de Jesucristo? A Dios le interesa mucho eso. Si nosotros no estamos dedicando tiempo a la palabra del Señor, nos estamos desnutriendo. Si no estamos invirtiendo tiempo en un discipulado, nos estamos desnutriendo. Si no hay una persona que esté pendiente de nosotros para poder alimentarlos de una manera correcta, también nos estamos desnutriendo. De repente al principio los signos de la desnutrición no se notan, pero cuando la desnutrición va agudizándose, empiezan a haber síntomas. Por ejemplo, en la desnutrición natural, en la desnutrición del cuerpo, hablando físicamente, un niño empieza a manifestar de una manera evidente su desnutrición cuando el pelo se le empieza a poner blanquito, amarillo. El pelo empieza a dar evidencias de que su cuerpo no tiene los suficientes nutrientes como para por lo menos alimentar su pelo, y empieza a volverse como rubio. Y hay muchas personas que celebran y dicen, no, es que el niño salió chelito. No es que sea chelito, es que se está desnutriendo. Y saben, muchas veces nosotros espiritualmente vamos a empezar a dar algunos síntomas de que estamos desnutridos. Por ejemplo, puede ser que dejemos de congregarnos, y esa sea una evidencia de que espiritualmente nos estamos desnutriendo. O puede ser que dejemos o descuidemos nuestro tiempo de lectura de la palabra o nuestro tiempo de oración. ¿Y qué evidencias son esas? Que hay una desnutrición que tiene que ser atendida. Entonces cada uno de nosotros puede observar en sí mismo aquellos síntomas que le están mostrando si hay desnutrición o no. Si yo no tengo deseo de compartir la palabra de Dios con otra persona, es posible que sea un síntoma de desnutrición. ¿Saben por qué? Digamos, un niño que está desnutrido, ustedes lo van a ver como cabizbajo, van a verlo apagado, sin mucha fuerza. Pero un niño que está nutrido, está inquieto, está activo, quiere jugar con otros niños, quiere participar en actividades. Pero si nosotros espiritualmente estamos desnutridos, van a haber algunas evidencias, algunos síntomas de que no nos estamos nutriendo con la palabra de la fe y de la buena doctrina para que seamos buenos siervos de Jesucristo. Le dice Pablo a Timoteo, en este caso, en versículo 7, que desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Cuando habla de fábulas profanas, tenemos que entender que en aquel momento en Éfeso se construyó una de lo que fue las 7 maravillas del mundo antiguo, que es el templo de Diana. Un templo pero muy espectacular, muy grande. Dicen los arqueólogos, historiadores, que el templo de Diana era 7 veces más grande que el Partenón grecorromano, que de por sí era una edificación muy grande. Pero el templo de Diana era algo muy espectacular, ¿verdad? Entonces en ese templo era un lugar de adoración a la diosa Diana. Y la forma de adoración era como una especie de prostitución. Quienes estaban allí para ministrar eran sacerdotisas, que más bien eran prostitutas, eran personas dispuestas para que las personas llegaran a hacer cualquier acto de lujuria en alusión a una adoración a la diosa Diana. Y habían muchas cuestiones religiosas porque estaban dentro de lo que era una cultura griega, que tenían diferentes tipos de deidades para ellos, idolatría de cualquier forma. Entonces se propagaban muchas historias, muchas fábulas en cuanto a estas deidades. Y Pablo le dice a Timoteo, esas cosas no vale la pena ni siquiera perder el tiempo discutiendo eso. Esas cosas hay que desecharlas.
En vez de estar perdiendo el tiempo en esas cosas, mejor ejercítate para la piedad. Cuando hablamos de la piedad es la devoción a Dios, aquello que nos va a mantener nutridos. La piedad es la devoción a Dios, es nuestra devoción por Dios, nuestro fervor, nuestro amor, nuestra pasión por Él. Y miren, qué interesante, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ejercítate. O sea, lo que le está diciendo Timoteo, la piedad no viene de gratis. Para desarrollar piedad hay que esforzarse, hay que ejercitarse. Es como un atleta que quiere ir a competir, ¿verdad? Y piensa que con solo presentarse va a ganar la competencia. No, tiene que entrenar, tiene que privarse de muchas cosas, tiene que entrar en un régimen disciplinario que se tiene que acostar a 1 hora, se tiene que levantar a cierta hora, tiene que hacer ciertas horas de ejercicio, tiene que abstenerse de ciertos alimentos y un montón de cosas así, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que esta piedad, que la devoción a Dios puede venir de gratis. Y no va a venir de gratis. Necesitamos esforzarnos para la piedad. ¿Cómo nos esforzamos para la piedad? Estableciendo un plan, como un atleta, como una persona que practica algún deporte, establecería, ¿verdad? Diría, yo voy a entrenar de tal hora a tal hora, voy a descansar de tal hora a tal hora, y voy a hacer ciertas actividades, y voy a abstenerme de ciertas cosas para tener mi cuerpo listo. Por cierto que Pablo usa mucho estas referencias en cuanto al ejercicio, porque en Efesio también se celebraban continuamente lo que eran los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos nacieron como 700 años antes de Cristo, o sea, es una competencia muy antigua. Entonces en Efeso habían estadios grandes donde se practicaban muchos de esos deportes, y estas personas en esta comunidad era común mantener un estilo de vida en pro de la participación de los Juegos Olímpicos. Pablo le dice a Timoteo, en el versículo 8 le dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. ¿Saben? Pablo le está diciendo a Timoteo, Pablo no está en contra del ejercicio físico, de buscar tener un estado de salud adecuado, de cuidar el cuerpo que es el templo de Cristo. Pero Pablo le está diciendo, aunque eso puede ser bueno, al compararlo con el ejercicio para la piedad, el ejercicio físico es muy poco provechoso. O sea que si se va a desechar algo, si se tiene que priorizar algo, es mejor poner a un lado el ejercicio físico e invertir más tiempo y más energía en desarrollar la piedad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos argumentar que no tenemos tiempo para dedicar a Dios, para ejercitarnos para la piedad, pero posiblemente sí tenemos tiempo para ir a jugar un partido, o para ver un programa deportivo, o para participar en cierta actividad de mi preferencia, ¿verdad? Cualquiera que sea. Pablo le dice, esas cosas son muy poco provechosas. Pero ejercitarse para la piedad, eso sí tiene gran provecho. ¿Por qué? Porque tiene promesas, no solo para esta vida presente, sino que tiene promesas para la vida venidera. O sea que todo lo que nosotros hacemos, invirtiendo en nuestra devoción a Dios, va a tener resultados tanto en esta tierra, como resultados para la eternidad. Para esta tierra va a ser obvio los resultados. ¿Saben por qué? Porque una persona que desarrolla piedad se va a convertir en una persona más sabia, más honesta, más justa, más cuidadosa, más temerosa de Dios. Y eso le va a librar de muchos males. Y eso le va a ganar el favor de Dios también para esta tierra. Y no solo eso, sino que va a tener una recompensa eterna. Una recompensa eterna. Un premio delante de Dios, un galardón que lo va a llevar por la eternidad y lo va a disfrutar eternamente. En cambio, aquello que tiene que ver con el ejercitarse para esta vida, aunque tiene su recompensa, pero no se va a comparar a que nos esforcemos más en desarrollar la piedad en nosotros. Pablo le dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. O sea, le está diciendo Pablo a Timoteo, esto que te estoy hablando es una palabra fiel. Es como decir, esto es
algo que viene verdaderamente de parte de Dios. No hay que desecharlo. Esto es digno de ser recibido. Para nosotros debería ser así. Pablo le está diciendo a Timoteo, esto es digno de ser recibido, y nosotros deberíamos verlo como algo de parte de Dios para nosotros. Es digno que nosotros recibamos esta instrucción de Dios, que entendamos que el ejercicio de la piedad es bueno para nosotros, que lo tomemos en cuenta. Cuando dice digno de ser recibido, es como quien dice digno de ser aceptado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos escuchar algo y no recibirlo. Es decir, escucharlo y no tomarlo en cuenta. Entonces, si lo escuchamos y no lo tomamos en cuenta, es como que no lo hayamos recibido. Pero Dios le dice a Timoteo, esto es digno de ser recibido. O sea, le está diciendo, no deseches esta instrucción. Ejercítate verdaderamente para la piedad. Invierte tiempo en esto. Le dice en el versículo 10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Pablo le dice a Timoteo, nosotros por esto mismo, por ser fieles a Dios, por buscar conocerle más, por querer amarle más, por desarrollar la piedad en nuestra vida, nosotros sufrimos, trabajamos y sufrimos oprobio. Oprobio es menosprecio, es desprecio, es rechazo. Cuando una persona quiere esforzarse en su vida para desarrollar un carácter piadoso, para desarrollar devoción a Dios, inevitablemente va a venir algún tipo de rechazo, algún tipo de burla para la persona que verdaderamente quiere conocer a Dios. En el momento que nosotros le digamos a nuestros amigos, mira, gracias por la invitación, lo siento, pero tengo un compromiso con Dios, tengo un discipulado que ir a recibir, en ese momento va a empezar la burla, el menosprecio, el rechazo, y muchas cosas van a pasar. Pero esa decisión que nosotros tomamos tiene promesas para la vida eterna. Por eso nosotros podemos con confianza, por eso Pablo decía, por eso nosotros trabajamos. Y hay otras versiones que cuando dice trabajamos, usan la expresión nos esforzamos mucho. Por eso mismo nosotros nos esforzamos para desarrollar este carácter piadoso, porque sabemos que la recompensa es eterna, que su recompensa no solo va a ser aquí en la tierra, sino que va a trascender a la eternidad. Aún a pesar del rechazo, nos esforzamos y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Nos podemos esforzar, podemos sufrir el rechazo. ¿Por qué? Porque estamos esperando en el Dios viviente. Porque nuestra esperanza está puesta en Dios, no en los resultados que nosotros tengamos aquí en la tierra, sino que la esperanza está puesta en el Dios creador, en el Dios viviente, en el Dios que da la vida. Cuando nosotros depositamos verdaderamente nuestra confianza en Dios, podemos tomar decisiones que nos van a llevar a desarrollar verdaderamente un carácter piadoso. Yo quisiera animarles a que pensemos en un plan de acción, que pensemos en qué vamos a hacer para desarrollar ese carácter piadoso. Que usted en este momento pueda hacer un análisis, decir mi semana es así, 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 tengo este horario, voy aquí, hago lo otro. Pero que tome una decisión y diga, voy a establecer algún momento o voy a tomar una acción para poder desarrollar un carácter piadoso en mi vida, y voy a comenzar ya. Desde esta semana voy a tomar acciones para poder desarrollar ese carácter que Dios tiene, para ejercitarme para la piedad, porque sé que va a tener recompensa tanto en esta vida como en la vida eterna. Hubo un hombre, se llamó Eric Liddell o algo así. Los que hablan inglés seguramente sabrán cómo pronunciarlo bien. Pero un hombre que nacido en Escocia, hijo de misioneros escoceses que se habían ido como misioneros a China. Entonces este hombre fue enseñado desde niño en la piedad, y fue un hombre que desarrolló un carácter piadoso y amaba al Señor y servía junto con sus padres en las misiones en China.
pero también era una familia de atletas que representaban constantemente a su país en las Olimpiadas. Entonces eran una familia que también tenía una costumbre deportiva muy firme, muy arraigada. Entonces a Eric Liddell lo nominó, su país lo convocó, por decir así, no sé cómo se llamara esa acción, pero lo convocó para representar a Escocia en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Y Eric Liddell entrenó porque su especialidad eran los 100 metros planos. Los 100 metros planos es como la carrera o el deporte central de los Juegos Olímpicos. Es como el evento principal, digamos así, los 100 metros planos. ¿Quién es el hombre más rápido del planeta? Entonces Eric Liddell se esforzó mucho y su país tenía muchas esperanzas de ver una medalla olímpica, de ver un oro olímpico por medio de él. Saben, tener un oro olímpico para un país es algo muy grande. Yo creo que no solo en Honduras, sino en todo Centroamérica, me parece que solo hay un oro olímpico en toda la historia de Centroamérica, para que podamos entender lo difícil que es poder aspirar a un oro olímpico. Y saben, Eric Liddell, cuando estaba en la competencia y se dio cuenta que la participación de él iba a ser un domingo, que era el día que él dedicaba al Señor, él dijo: yo no voy a participar. Una persona sabiendo lo que está aspirando y teniendo tantas posibilidades de ganar, solo desarrollando un carácter piadoso verdaderamente puede tomar una decisión de ese tipo. Y no participó en los 100 metros planos, que era su especialidad. Pero dice la palabra del Señor que Dios honra a los que le honran. Entonces Liddell, la delegación decidió incluirlo en la competencia de 200 metros y de la competencia de 400 metros. Pero los que saben de deporte saben que como son tan diferentes las competencias, es muy poco probable que una persona pueda llegar a ganar. Pero Liddell ganó medalla de bronce en los 200 metros y ganó medalla de oro en los 400 metros con récord olímpico, sin haber entrenado para esa competencia, o sin haberle puesto el empeño principal a esa competencia. Pero cuando nosotros decidimos honrar al Señor, Dios va a honrarnos a nosotros. No porque le doblemos el brazo a Dios, es porque Él ha dado una promesa para nosotros, que Él va a honrar a los que le honran, pero los que no le honran van a ser tenidos en poco. Para que nosotros tomemos decisiones de ese tipo, necesitamos ejercitarnos para la piedad. Necesitamos llegar a desarrollar verdaderamente un carácter piadoso, una vida entregada y consagrada a nuestro Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estableciendo prioridades en nuestra vida. Darle prioridad a su palabra, darle prioridad a la oración, darle prioridad al discipulado, darle prioridad al servicio, darle prioridad a la comunión con otros hermanos que van caminando junto con nosotros, darle prioridad a la congregación, a congregarnos fielmente, servir al Señor fielmente, esforzarnos por desarrollar este carácter piadoso, y Dios se encargará de ver que nosotros gocemos del fruto de nuestro esfuerzo para el Señor, tanto en esta vida como en la venidera. Hermanos, que el Señor verdaderamente nos convierta en una iglesia piadosa, en una iglesia que ame al Señor, una iglesia con fervor, con devoción real a nuestro Dios, y que esto pueda ser evidente. No una iglesia desnutrida, sino una iglesia bien nutrida, con devoción a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestra motivación. La razón de nuestra existencia es poder conocerte, Señor. Y te quiero pedir perdón porque nos cuesta esforzarnos para desarrollar piedad en nosotros. A veces, Señor, y la mayor parte del tiempo estamos desnutridos porque no te buscamos, Señor, porque no desarrollamos la piedad. Pero yo te pido, Señor, que nos perdones nuestros pecados y que nos des tu gracia, Señor, para convertirnos en una iglesia verdaderamente piadosa. Que cada uno de nosotros, Señor, anhele conocerte más
Que cada uno de nosotros desarrolle un carácter piadoso, Señor, para servirte, para amarte, para conocerte, para hablarle a otras personas de ese gran Dios y Señor que nosotros tenemos, en quien está puesta nuestra esperanza y nuestra confianza. Gracias, Señor. Que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea engrandecido en Iglesia Impacto en Choluteca y en todas aquellas iglesias que proclaman tu nombre en verdad, Señor, que predican la sana doctrina. Oramos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.